Bien. Entonces, como les decía, cualquier duda que tengan, pues pueden manifestarla, ¿no? Ah, también déjenme pasarles, que uno que me acuerdo, voy a pasarles un archivito con los problemas que vamos a ver. Profe, el link de las grabaciones, ¿sí nos los va a poder pasar para descargarlo? Espero que sí, sí, esa es Ok. la idea. Grabar esto para después pasarles el link, ¿no? Eh, por cierto, ¿hay alguien de ustedes que sea del sureste? ¿O de por aquel rumbo? Minatitlán, sur de Veracruz, ¿Y cómo está el asunto por ahí? nublado. Nada más. ¿No ha Y por llovido? aquí nublado. Todavía aquí no llega. Ah, bueno. Pero está anunciado que va a llegar. Ajá. Bueno, esperemos que no llegue tan fuerte. Que ya llegue débil el asunto este. ¿Qué les iba les iba a pasar el... Aquí está. Déjenme ver. Sería este. Entonces, a ver si lo puedo pasar aquí directo. No. Para los del staff, sí estoy habilitado yo para compartir archivos. Pues ahorita nos compartieron unos links, profe, en el chat. Bueno, voy a Sí, hacerlo. Si no, voy a hacerlo con Dropbox también, igual que Eleazar. Entonces ahí les va. Ujú. A ver, entonces, sí, ya está. Entonces, ahí sí les llegó. Bien, ahí hay una serie de problemas, son 90 y tantos problemas de mecánica, ¿no? Eh, son problemas que ustedes pueden utilizar para preparar a sus chavos, ¿no? Muchos de ellos fueron tomados de libros rusos. Los libros rusos son excelentes para preparar gente para Olimpiadas, ¿sí? Unos que no son de tan alto nivel son los libros de Kosel, ujú, y el de Savchenko. Ujú. Son dos libros que son muy buenos, sobre todo que se concentran en cuestiones de resolver los problemas sin cálculo. Y obviamente si tú no quieres utilizar cálculo, tienes que emplear tu ingenio, ¿no? Para resolver muchos problemas. Entonces, pues es la idea también de ver algunos métodos con los cuales se puedan resolver los problemas sin necesidad de andar utilizando herramientas muy sofisticadas, ¿no? Sobre todo para pues, los chavos que son de primer semestre, segundo semestre, tercer semestre de bachillerato, pues no han visto nada de cálculo, cuando apenas manejan el álgebra, ¿sí? Algo de trigonometría, geometría simple, ¿no? Pero eso sí les voy a decir, estos chavos pueden llegar a ser, eh, si están bien motivados, ellos solitos pueden aprender lo que ustedes les digan, ¿no? ¿Sí? Pero de todos modos, siempre es mejor tratar de explotar un poquito la cuestión del ingenio para ellos, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar eh, vamos a ver, ujú, con esto. Ujú. Bien. ¿Recuerdan que ayer les dejé un problemita nada más para que lo vieran? Era un sí, doctor. ejercicio de cinemática. No sé si alguno de Sí, ustedes le haya metido mano. Era básicamente para que lo pensaran. ¿Sí? sí. Entonces, es que dice que tienes una lancha de motor que va arriba, ¿sí? Y que se encontró con unas balsas que flotaban aguas abajo. Ujú, pues, y que pasaba una hora de este encuentro, el motor de la lancha se detuvo.
La reparación de o sea, del motor duró 30 minutos y durante todo este tiempo la lancha siguió libremente la corriente del río. Sí, pues ya no había nada que lo impulsara. Entonces dice que arreglado el motor, la lancha comenzó a ir río abajo, perdón, con la misma velocidad con relación a la corriente del río y alcanzó las balsas una distancia de 7 kilómetros del punto del primer encuentro. Entonces, dado esto, hay que determinar cuál es la velocidad de la corriente del río considerando la constante. Ujú. Ese es el ejercicio que les dejé para que ustedes vean, ¿no? Ese es un problema típico del nivel de Olimpiada, ¿no? Es un problema que, en este caso, dependiendo de cómo lo pensemos nosotros, puede llegar a ser muy complicado o puede ser muy sencillo, como les digo. Todo dependiendo de cómo lo ataquemos o cómo lo pensemos, ¿sí? Entonces, pues, no sé si alguno de ustedes lo haya hecho o tenga alguna idea. Podría ser un movimiento relativo, probablemente, si tomamos en cuenta que las balsas se mueven Ajá, y también la lancha o algo por el estilo, sería un el problema río, de sí. movimiento relativo, tal vez uno con respecto al otro, deducirlo. Ajá. Sí, o sea, aquí podemos pensarlo, claro, como si fueran dos movimientos, un movimiento compuesto, ¿no? Porque Ajá. la lancha se mueve respecto al río, pero a su vez el río está corriendo, ¿no? Tiene su propio movimiento. Entonces, eso puede hacer que sea, eh, pues, podríamos tomar como base eso para plantear el problema, ¿no? O sea, tener el, el río, supongamos que este es el río, tener alguna referencia. Muy importante esta cuestión que es también importantísimo mencionarle a los chavos. Cuando nosotros estamos hablando de movimientos, ¿sí? Necesitamos eh, siempre recordar que el movimiento está dado a partir de una referencia, ¿sí? De un marco de referencia o sistema de referencia, ¿sí? Es muy importante esto. Tú no puedes hablar de un movimiento mientras no fijes cuál va a ser tu punto de referencia. Eso es clave, es fundamental para resolver cualquier problema de cinemática, de dinámica, de, de conservación de energía, ¿sí? Problemas de electromagnetismo, para cualquier problema, prácticamente para cualquier problema de física, ¿sí? Es fundamental e indispensable que uno defina el sistema de referencia. Si no hemos dado ese paso, simplemente no podemos seguir adelante. O lo podemos hacer, pero siempre podemos, nos puede dar mucho pie a equivocarnos, ¿no? O a confundirnos, ¿sí? Entonces es muy importante la cuestión del sistema de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos considerar no sé, que en la orilla hay un arbolito, ¿no? Entonces vamos a suponer que este es un árbol, un árbol así muy frondoso, y este está fijo, ¿no? Es un árbol. Entonces, supongamos que ese árbol está justamente en el punto de encuentro, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado tenemos las balsas, ¿sí? ¿Sí? Esto que serían no dice cuántas, podemos usar dos. Se piensa que, bueno, podemos pensar que es más de una, ¿no? Entonces, estas serían las balsas. Ujú. Pero también tenemos la lancha. La lancha, esa sí tiene la posibilidad de moverse, ¿sí? Entonces, la lancha que tiene un movimiento, primero recordemos que se mueve en contra de la corriente del río. Así que podemos suponer que la corriente del río es en cierta dirección. Vamos a decir que hacia acá, ¿sí? Esta es la dirección de la corriente del río, del río. Ujú. Bien.
Correcto. Entonces, debemos de tomar en cuenta que las balsas se mueven junto con el río y y la lancha pues puede moverse hacia donde quiera mientras tenga el motor encendido. Ujú. Bueno, entonces aquí viene la parte bonita del problema, que es que es precisamente este problema es muy dependiente de cómo veamos nosotros el, o cómo definamos nosotros cuál va a ser nuestro punto de referencia, ¿sí? Fíjense, tenemos la orilla del río, tenemos el arbolito, tenemos el río que va corriendo, tenemos las lanchas, tenemos las balsas, tenemos un montón de objetos. Todos ellos nos pueden servir como punto de referencia, ¿sí? Ahora, dependiendo del punto de referencia, es la dificultad con la que vamos a plantear el problema. Ujú. Entonces, fíjense, si nosotros planteáramos todo a partir del árbol, por ejemplo, de este árbol o supongamos que aquí hay un observador junto al árbol. Ujú. Entonces, supongamos que aquí hay un observador. Entonces, y que este hace todas las mediciones. Debemos de considerar que el río tiene cierta velocidad en su corriente. Vamos a considerar que eh, la lancha tiene otra velocidad, tanto para arriba como para abajo. Entonces, pues va a haber, va a poder ver, o sea, tiene una velocidad respecto del río, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál sería la velocidad de la lancha respecto del individuo que está aquí? Ujú. Entonces, pues ahí deberíamos de considerar una suma de velocidades, ¿no? Por ejemplo, o una resta de velocidades, cuando va a favor o en contra del río. Y eso puede hacer muy complicado el problema, ¿no? Por ejemplo, cuando va en contra, podría ser una velocidad BL menos BR, por ejemplo, ¿no? Y cuando va a favor, podría ser BL más BR. Entonces, la cuestión aquí es que tenemos que determinar cuál es esta velocidad de la lancha para poder encontrar lo que estamos buscando, que es la velocidad del río. Entonces, eso complica el asunto. Complica el asunto. Entonces, vamos a ver. No, de hecho, de bajada sería algo más o menos así, ¿no? Las dos negativas. Bien. Ahora, aquí el problema puede hacerse fácil si utilizamos un poquito la imaginación. Que esa es una de nuestras herramientas principales en Olimpiada de Física, la imaginación. Este, ya lo dijo Einstein que siempre en momentos de crisis la imaginación es muchísimo más importante que el conocimiento, ¿no? Y de hecho, recuerden, he hecho mucho énfasis en la cuestión del ingenio, la imaginación, la creatividad, ¿sí? Un chavo que cuenta con esas tres características, con esas tres propiedades o con esas tres cualidades, pues va a poder hacer mucho en una Olimpiada de Física, ¿no? Mucho más que si se supiera de memoria todas las definiciones de un libro, ¿sí? De hecho, les puedo asegurar que un chavo que se sepa todas las definiciones de un libro y todas las fórmulas de memoria podría hacer muy poco en la Olimpiada, ¿sí? Necesitamos a alguien que sepa razonar, que sepa pensar, ¿sí? Aclaro, no necesitamos genios, porque de aquí, esto no es de genios. Afortunadamente, la Olimpiada de Física no es de genios. Y les puedo asegurar que yo nunca he conocido uno, ¿sí? Y eso sí, les puedo garantizar que después de los entrenamientos que nosotros les damos, eh, para ir ya a la Olimpiada, a las competencias internacionales, pues los chavos prácticamente se podría considerar que son los mejores del país en el área o a nivel bachillerato, en el área de la física. Incluso les digo que tienen el nivel superior de conocimientos, puede ser de la mitad de una carrera de física, ¿no? El nivel de conocimientos que ellos podrían tener, o más bien de entendimiento en los conceptos, ¿no? Eso es lo importante. Eh, entonces, pero no son genios, yo no los considero genios, porque pues son chavos que simplemente les gusta esto, ¿no? ¿Sí? Encontraron en esto una pasión y
son chavos que pueden estar trabajando, resolviendo problemas, no sé, 8 horas, 10 horas al día, ¿no? Cuando están en el máximo de su preparación. Y obviamente lo que los hace buenos, pues es la práctica que ellos adquieren, ¿no? Porque esto no es más que eso. Simplemente es práctica, práctica, práctica y práctica. Eso es el secreto de la Olimpiada de Física, la práctica, ¿sí? Es como si nosotros quisiéramos ser virtuosos tocando algún instrumento, ¿sí? Si lo hacemos, si más o menos tocamos una escala una vez en un mes, pues simplemente nunca vamos a poder tocar una melodía, ¿no? Si queremos tocar una melodía, tenemos que practicar y practicar y practicar hasta que nosotros podamos tocar la melodía completa. Pero una cosa es tocarla y otra cosa es hacerlo bien, ¿no? Entonces, para eso necesitamos más práctica y práctica y práctica y práctica. Entonces, eso es todo, simplemente practicar. Ujú. Y eso lo puede hacer cualquiera, siempre y cuando le pierda el asquito a esta cuestión de resolver problemas, ¿sí? Y como les digo, una vez que los chavos hacen eso, le van a encontrar, van a amar la física, simplemente, ¿no? Bien, entonces, como les decía, aquí la clave para este problema es la imaginación. ¿No? ¿Cómo te imagines las cuestiones? Y para eso, incluso nos podemos valer de algunas herramientas, ¿no? Vamos a ver. Voy a parar de compartir esto, ujú, y les voy a explicar esto de esta forma. Vamos a ver. Voy a bajar un poquito esto. No sé si lo alcancen a ver lo que tengo. Sí, Aquí doctor. tengo una carpeta. Ujú. Entonces, vamos a suponer que esta carpeta es precisamente el río. Ujú. Vamos a suponer, aquí ujú, que aquí, bueno, sí, vamos a suponer que aquí tengo algo fijo, ujú, que puede servirme como referencia y que el río se mueve a partir de aquí. Entonces, supongamos nosotros que tenemos esto, que son las balsas. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos esto que es la lancha. ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, esto que es la lancha. Sí. Ahora fíjense bien, Sí. recuerden que si nosotros, ¿sí?, vemos el río, las balsas, recuerden que son arrastradas por el río, o sea que se mueven junto con el río. Así que el movimiento relativo de las balsas con el río va a ser cero. O podemos decir que tienen la misma velocidad del río respecto de alguna referencia fija. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora tenemos la lancha. La lancha sí tiene la posibilidad de moverse. Entonces, fíjense que en la primera parte, bueno, perdón. Entonces, aquí la clave está en que ubiquemos el sistema de referencia en un punto adecuado. Y ese punto adecuado, fíjense que va a ser justamente alguna de las balsas o el río, si quieren. O sea, olvidarnos de alguna, por el momento, olvidarnos de de la orilla del río, que es fija. Y montémonos en alguna de las balsas. ¿Estamos de acuerdo? Montémonos ahí. Imagínense que ahí hay un observador que puede ver a la lancha. Entonces, ¿qué va a ver el observador? Fíjense que para él, ¿sí?, que se está moviendo junto con el río, entonces para él todo esto está fijo, ¿sí? Todo esto es fijo para alguien que está aquí. Pero la lancha pues va a tener la posibilidad de moverse en una dirección o en otra dirección, ¿sí? Correcto. A ver, déjenme ver una cosita. Permítanme tantito, ¿eh? Permítame un minuto. Bien, continúo aquí. ¿Sí? Este,
Entonces, como les decía, la lancha se va a mover respecto del río, ¿sí? Con una velocidad que no conocemos, ¿sí? Pero sí sabemos algo de esa velocidad, de acuerdo a lo que dice el enunciado, que la velocidad va a ser la misma tanto de subida como de bajada, ¿sí? La velocidad respecto del río va a ser la misma tanto de subida como de bajada. Entonces, aquí está la cuestión. Fíjense bien. Tenemos la lancha que sube, ujú, que va arriba arriba, va en contra de la corriente, ¿sí? ¿Durante cuánto tiempo? ¿De acuerdo Ahora, al enunciado? Una hora. Una hora. Y después se detiene el motor, se descompone o lo que quieran, ¿sí? Se detiene el motor. ¿Y qué va a pasar con la balsa todo el tiempo que estén ustedes arreglando la lancha Se la va a llevar la o el corriente. motor? correcto. Se lo va a llevar la corriente, ¿sí? Entonces aquí la cuestión está en que ¿qué distancia o qué separación va a haber entre la lancha y las balsas toda esa media hora? La misma. La misma. No va a cambiar la separación todo ese tiempo. O sea, la distancia que se separaron originalmente en una hora, durante la siguiente media hora, no va a cambiar absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, pues ya tenemos, eso es muy importante. ¿Y luego qué va a pasar? Ya se arregla el motor y luego la lancha ya tiene la capacidad de volverse a mover y ahora bueno, ahora la lancha va a ir hacia las balsas. Ujú. Y se encuentran, no sabemos en cuánto tiempo, pero sí lo podemos determinar fácilmente porque sabemos con qué velocidad se mueve respecto de la corriente del río. Entonces, como sabemos que se separó cierta distancia, no la conocemos la distancia, pero sabemos que esa distancia no va a cambiar en media hora, al final, cuando se acerquen, ¿qué distancia habría recorrido la lancha respecto de las balsas? Pues obviamente va a ser la misma distancia que tenía de separación, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo lo va a hacer? En el mismo tiempo. O sea, Una hora. una hora. Entonces, fíjense bien, en todo el proceso, ¿cuánto tiempo transcurrió? Ahora sí, déjenme